al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Oselías, y muy buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, licenciado, vamos de inmediato con los temas. Este próximo miércoles hay una vista, una vez más, donde se discute asuntos que tienen que ver con las negociaciones para el pago de deuda. Bueno, vamos a hablar de qué es lo que tenemos, la importancia, la relevancia del próximo encuentro de este miércoles en cuanto a estos temas. ¿De qué se trata? Sí, cada 30 o 40 días la jueza hace una vista ómnibus. Antes venía a Puerto Rico, ahora se hacen por teléfono, en donde se actualizan los acontecimientos judiciales y se discuten mociones de desestimación, mociones para diferentes trámites que pide la Junta. Y este miércoles es importante porque hay una moción donde la Junta pide que se le autorice a Luma a cobrar los gastos de la transición que ascienden a 158 millones como parte de una prioridad administrativa dentro del caso de título 3. Y eso lo que implica es que cobra por encima de cualquiera, de los empleados, del sistema de retiro, de los otros acreedores, porque cuando un tribunal de quiebra le da prioridad administrativa a una parte, no hay excusa, hay que pagar primero y completo. Lo cual es una barbaridad, José Elías, porque ese gasto genera un déficit para la Autoridad de Energía Eléctrica, lo habíamos comentado anteriormente, pues la misma Junta certifica un presupuesto para este año fiscal deficitario por razón de los gastos que hay que hacer con Luma. Y entonces, para colmo, pues otros acreedores que tienen una preferencia, como es el sistema de retiro, quedan relegados. Entonces hay unas mociones de oposición a eso que radicó el sistema de retiro, Lautier, los que financiaron el combustible para la autoridad que no les pagaron y el comité de acreedores no asegurados que vela por los intereses de los acreedores no asegurados en oposición, alegando que es una barbaridad que dentro de las circunstancias actuales de la autoridad se incurre en ese gasto, que además se le quiera dar prioridad, y alegando que hasta la propia ley promesa no provee para que se le dé prioridad administrativa a un suplidor del deudor que sea realmente un gasto operacional. Tú sabes que en esto de Luma, la mejor manera de describirlo es que la Autoridad de Energía Eléctrica es como esta casa que tú tienes para rentar. Tú eres el arrendador y consigues un inquilino y llegas a un contrato con el inquilino se instala en tu casa y la vive y tú como arrendador y dueño de la casa le pagas renta al inquilino y además le pagas la compra, el agua, la luz y la internet. Ese es el contrato que hizo el gobierno de Puerto Rico, que hizo la autoridad de las alianzas público-privadas, que firmó Wanda Vázquez, donde todo es para Luma. Y para colmo, ese contrato exige que se le pague primero y completo por encima de todos los otros acreedores. Y la jueza va a tener ante sí las objeciones. Ya tú sabes cuál ha sido el modus operandi en estos procesos, José Lía. La jueza le ha dado a la Junta el 99%, y cuidado si más del 99% de lo que la Junta ha pedido, y ha sido el primer circuito en Boston el que ha tenido una mayor militancia al revisar con mayor ojo crítico las decisiones de la jueza Taylor Swain, y eso estaría pendiente. El otro asunto que estaría pendiente, José Lía, es la moción de desestimación del RSA, del Acuerdo de los Bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que radicó el Comité de Acreedores No Asegurados y que Lautier y el Sistema de Retiro se unieron, porque conforme a lo que han dicho diferentes ejecutivos de la autoridad, incluyendo José Ortiz y miembros de la Junta de Directores de la autoridad, el RSA ya no se sostiene. La pandemia ha golpeado terriblemente la economía los acuerdos que se llevaron a cabo tanto para el gobierno central como para la Autoridad de Energía Eléctrica no son viables. No eran viables antes y siempre lo hemos dicho, ahora mucho menos. Pero la Junta ha venido arrastrando los pies y posponiendo, pidiendo posposiciones. La última posposición se pidió hace un mes y va a ser hasta el 25 de septiembre. Pero el Comité de Acreedores No Asegurados y la UTIER y el Sistema de Retiro entienden que esta decisión no se puede posponer, porque en realidad, mientras más se pospone esto, José Elías, hay efectos, ¿verdad?, contraproducentes. Una cosa es que la Junta esté tratando de empujar a toda velocidad acuerdos malos, pero otra cosa es que también se posponga sin ningún tipo de certeza, porque mientras más dure la insolvencia y la falta de reestructuración, también tiene otros efectos
en los procesos, por ejemplo, de inversión en la reconstrucción. Yo no tengo la menor duda, José Elías, de que gran parte de la suspicacia de las agencias federales que se supone que asignen dinero para la reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica es que hay unos procesos pendientes de reestructuración y no se sabe qué es lo que va a pasar. Ahora con lo de Luma, que implica un desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, mucho peor, porque estaría delegando esa asignación de dinero a una compañía privada con ánimo exclusivo de lucro. Así que todas estas cosas, José Elías, son representativas de cómo la ley promesa creó un andamiaje jurídico que no se ajustaba a las circunstancias de Puerto Rico y que va de mal en peor. El otro punto que me gustaría conectar con esto, José Elías, es que Estados Unidos anuncia que está entrando en un déficit de $1 trillón y que ya su deuda externa está a unos niveles insostenibles e históricos, ¿no? Estados Unidos, el asunto de la deuda y los estímulos, los planes de estímulo que ha tenido que aprobar, además del gasto armamentista, han hecho que Estados Unidos entre en una situación muy parecida a la que Puerto Rico entró. Fíjate qué ironía. La gran potencia mundial, con una deuda que ya se está acercando a un momento en el cual podría ser inmanejable. Y eso sin hablar de los estados que tienen su propia deuda. Y eso pues nos sirve de un referente, José Elías, para una posible nueva junta, si es que realmente llegan a nombrar a los miembros que estarían renunciando o pues, llegan a sustituir a toda la junta. Y ese referente de lo que está pasando en Estados Unidos con la situación, ¿verdad?, de la deuda y del déficit podría aumentar probablemente las medidas de austeridad aquí en Puerto Rico, lo cual podría ser totalmente contraproducente y añadirle más gasolina al incendio que tenemos aquí. O podría, José Elías, con esa conciencia de que esa no es la manera de resolver un déficit así, podría, con un gobierno nuevo de los demócratas, representar un cambio de visión de la Junta, que es lo que nos menciona el ex juez de quiebra, que escribió una columna en el periódico El Nuevo Día, Gerardo Carlos Altieri, anticipando que todas esas variables van a tener un impacto en cómo la Junta va a implantar sus reformas aquí en Puerto Rico. Sobre el artículo de Gerardo Carlos, quiero hablar más adelante, licenciado, pero quería hacer una anotación sobre el factor que menciona de llegar los demócratas al poder en los Estados Unidos a partir de enero. En una entrevista que tuvimos el sábado de la semana antepasada con Carmen Yulín Cruz, esta hablaba de la posibilidad, cuando estuvimos tratando el tema de la Junta, de que se considere que se condone la deuda. Ella no le quiso llamar bailout, pero más o menos podría ir por ahí, por lo menos de lo que ella mencionó. ¿Le parece, en el contexto de lo que me está mencionando del problema de deuda que tienen los Estados Unidos, de que la condonación de la deuda o un bailout pueda ser algo viable en el futuro no muy lejano para atender el tema de la deuda? Bueno, eso va a depender de que el Senado pase a manos demócratas, porque actualmente con el Senado republicano eso no va a ocurrir. Y parte de las propuestas que presenta Grijalva tienen que ver con la condonación de la deuda y establecer mecanismos mucho más efectivos para la rehabilitación de los territorios en caso de deuda. Sabes que hay otros territorios americanos que están en las mismas y las Islas Vírgenes están en las mismas. Esta semana se anunció también que los territorios que son holandeses, Curazao, San Martín, que son también franceses y holandeses, también están enfrentando problemas de deuda porque el turismo está paralizado por el asunto de los cruceros. Así que esto es un asunto que se va a estar discutiendo tanto a nivel local como internacional. Europa también está emitiendo circulares, ¿verdad?, como dice el juez Carlos Altieri, para que las diferentes naciones que componen la Unión Europea reformulen sus leyes de quiebra y están mirando a promesa, ¿verdad?, como un posible escenario. El problema de la ley promesa es obviamente la Junta. El hecho de que un Estado como una nación tenga
un mecanismo para ajustar sus deudas, eso no está mal. Lo que complicó el panorama de la ley promesa fue la imposición de la Junta Antidemocrática y que es lo que está creando todos estos problemas de implantación y seguirá creando los problemas de implantación, José, porque yo anticipo que si hay un gobierno no tradicional el año que viene, que eso es altamente probable, por el impacto que pueda tener las candidaturas independientes en la legislatura, pues va a haber que repensar esto. Y ahí es donde yo creo que el proyecto de ley de Nidia Velázquez y de Alexandria Cortés, que recibió este fin de semana el endoso del Boston Globe en un editorial, pues podría ser tal vez la hoja de ruta para empezar a lidiar con todos esos problemas que tiene Puerto Rico. Promesa ya ha demostrado que no es viable para atender esto. La visión neoliberal de austeridad que trae la ley intrínsecamente, o sea, esto no es una cuestión de la Junta, la propia ley tiene esos mecanismos de austeridad intrínsecos, pues no va a traer los resultados que se necesitan y vamos a tener que utilizar otro enfoque que debe ser, José Elías, la implantación de un plan de crecimiento y desarrollo económico y de solución del problema político de Puerto Rico para resolver todo de una vez y por todas, lo cual reduciría eventualmente los riesgos de Estados Unidos de que Puerto Rico vuelva a caer en otro impago, que eso es lo que hemos estado anticipando, que el prometer lo que no se puede cumplir y el imponer medidas de austeridad que deterioren aún más la economía va a ocasionar la temible segunda quiebra, que es lo peor que nos podría pasar como país. Bueno, antes de ir al artículo, al sábado pasado, en una entrevista que fui con el candidato del PNP a la gobernación, Pedro Pierluisi, nos apuntaba dos cosas. Número uno, que de él llegar a ser gobernador, él no va a delegar la representación del gobernante en eso, sino que él va a estar allí. Y en segundo lugar, que quién mejor para poder lidiar con la Junta de Control Fiscal que uno que participó en la redacción de la ley. Su comentario sobre estos dos asuntos que trascendieron en la entrevista el sábado pasado aquí en Travel con Pierluisi. Diablo, una situación bien terrible porque Pierluisi fue abogado de la Junta. Entonces, cuando tú eres un profesional del derecho, José Elías, desde la perspectiva ética, tú atendiste a un cliente, tú no puedes de ninguna medida representar o asumir posturas que sean contrarias a los intereses de esa entidad que fue tu cliente. O sea, él no se puede desligar del sombrero de abogado de la Junta con el mero hecho de salir gobernador. Y qué criterio, qué voluntad va a tener él para combatir la Junta cuando él fue el que participó no solamente en el proceso de redacción de la ley, que es lo que estamos sufriendo actualmente, ¿verdad? Y lo cual no es un mérito. Él lo pone como si fuera una rayita, ¿verdad? De teniente o de cabo, pero no es ningún mérito. Es realmente un hándicap, ¿verdad? Una situación lamentable el que nos haya metido, haya colaborado para meternos en esta situación tan terrible que estamos viviendo en términos políticos y no tiene la honestidad, no tiene la verticalidad para enfrentar la Junta como debe ser para poder resolver y lidiar con la Junta. Así que me parece que es una buena idea que el gobernador que salga electo participe directamente y que no delegue en otra persona. Pero él es la peor persona para estar en esa junta porque él tiene sus intereses totalmente alineados con esa junta y la junta tiene los intereses alineados en contra de Puerto Rico. Así que ese será otro procónsul que estará participando en esos procesos de austeridad en contra del pueblo de Puerto Rico. Bueno, y entonces vamos a hablar del artículo que para hacer referencia que publica hoy lunes el Nuevo Día, el licenciado Gerardo Carlos Altieri, titulado La Junta de Supervisión Fiscal ante la realidad del COVID-19. Quiero hacer referencia a uno de los párrafos que me parece que básicamente resume lo que él desea plantear en el escrito, y lo cito: la Junta de Supervisión Fiscal aparenta moderar su política neoliberal estricta al informar al Tribunal de Promesa el 9 de septiembre del 2020 que el COVID-19 ha creado una, entre comillas, nueva realidad, por lo que se requiere tiempo para llevar a cabo discusiones con acreedores sobre las modificaciones del plan de ajuste de deuda del gobierno y para revisar los estimados del plan fiscal del gobierno certificado. Bueno, vamos a hablar un momento sobre eso y
de la nueva realidad provocada por el COVID-19 en la política que toma la Junta de Control Fiscal sobre el gobierno? Bueno, es real y estoy de acuerdo que hay una nueva realidad y la propia Junta lo reconoce. Lo que pasa es que mientras la Junta hace ese reconocimiento en cuanto al plan de ajuste del gobierno y en cuanto al ARC y el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, empuja por otro lado otros casos y otras medidas que son bien detrimentales para el país, como por ejemplo lo de los gastos administrativos de Luma, que es lo que hemos mencionado. Pero la situación de esa postura de la Junta de esperar a ver cómo se desenvuelve o desarrolla la crisis económica, pues es razonable, pero hasta cierto punto. Y esa es la postura que tenemos ante la jueza Taylor Swain este miércoles, de que ya la jueza tiene que fijarle una fecha a la Junta para que finalmente determine si va a proceder o no con los acuerdos. Hasta ahora la jueza le ha permitido hasta el 25 de septiembre, pero es posible que sea necesario informar antes, porque ya, si el 25 de septiembre lo que nos están diciendo es cuándo es que va a empezar el proceso, ya sabemos que eso es para el año que viene, José Elías, y sin el ajuste de las deudas no empiezan los presupuestos balanceados, y si los presupuestos balanceados consecutivos, que son 4, no hay ninguna expectativa de que la Junta se vaya. Imagínate, el año que viene, 2021, podría ser que empiecen los 4 presupuestos balanceados y luego viene lo próximo para que la Junta se vaya, que es el acceso a los mercados a costos razonables, que si se hacen promesas exageradas que no se pueden cumplir y Puerto Rico sigue en un panorama deficitario, vamos a caer en otra quiebra. Entonces no vamos a poder salir. O sea que la escritura está en la pared, José Elías. La misma Junta reconoce que antes de la crisis del COVID-19 Puerto Rico iba a entrar en déficits estructurales que iban a hacer difícil el pago de la deuda, y ahora con el COVID-19 pues se pone la situación mucho peor. Así que yo creo que lo que está planteado por la situación del COVID es la cancelación de la deuda, y la Junta tiene los poderes de promesa para tratar a todos esos bonistas como bonistas no asegurados y darle 1% o hasta 0% y enfocar los recursos del Estado hacia la reestructuración y la implantación de medidas de crecimiento y desarrollo económico, y para salvar las pensiones, José Elías, que debe ser la prioridad. Y entonces, una vez se ajuste la deuda a un nivel que realmente se pueda asumir, pues entonces ahí viene un panorama mucho más diferente a lo que se está anticipando por los economistas, y ahí podríamos tener la expectativa de empezar a tener crecimiento económico, porque no habría que dedicar recursos sustanciales del gobierno para el pago de unos acreedores, de una deuda rancia, que es una deuda realmente odiosa dentro del sistema colonial y que nos va a impedir que tengamos crecimiento y desarrollo económico por décadas, José Elías. El autor explora la posibilidad de volver a los mercados mucho antes de lo que se anticipa, licenciado. ¿Cree usted que será imposible, o será posible, vamos a ponerlo así, de volver a los mercados a buscar prestado sin que se haya decidido, se hayan acordado los planes de ajuste de deuda con bonistas? No lo creo, José Elías. El rating de Puerto Rico sigue siendo chatarra, ¿verdad? Y en ese sentido, las expectativas de que esto fuera un asunto rápido no se cumplieron. Las expectativas de cuál puede ser el término razonable, pues ya te he dicho, no menos de 5 años más. Así que no veo ningún tipo de acceso a los mercados. La reestructuración que plantea la Junta requiere un intercambio de bonos, pero eso no es salir al mercado, porque no se estaría emitiendo deuda nueva, ¿ves? Una vez se reestructuren las deudas, podría la Junta iniciar un proceso para asuntos bien puntuales de capital, mejoras capitales, etcétera, emitir una deuda y ahí sondear el mercado y que las casas acreditadoras le asignen una clasificación a esa deuda, pero estamos bien lejos de esa situación. No veo una emisión de deuda, no importa lo pequeño que sea, antes de que se reestructure toda la deuda de Puerto Rico. Bueno, la realidad también, por otro lado, es que llevamos más de 3 años con los casos del título 3, y ve ustedes que esta situación del COVID-19 prolongue más esta situación, licenciado. Bueno, si vemos lo que está ocurriendo en Europa, en donde ya, por ejemplo, Madrid, hay unos brotes que ya le están llamando la segunda ola y que ya se están originando otros cierres, aunque sea parciales, pero ya se están tomando medidas de control otra vez que van a perjudicar la economía.
un segundo brote aquí en Puerto Rico sería fatal. Aunque no hemos salido de la primera ola, por toda la irresponsabilidad que tú muy bien has cubierto en todo este proceso informativo que siempre tiene PAB, pues si Puerto Rico, pues, digamos que ya en 2 meses empiece a bajar un poco los contagios, no es imposible, ¿verdad? Y al contrario, es altamente probable de que haya una segunda ola. Hasta que no haya una vacuna que se haya distribuido masivamente y que sea eficaz, no vamos a tener un alivio o una normalización de la economía. Y mientras la economía siga en emergencia, no hay nada que proyectar, no hay nada que prometer y se van a ir alargando todos los procesos, José Elías. Pero antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, ya estamos casi a mes y medio de las elecciones. ¿Ha extrañado usted que los candidatos a la gobernación, candidatos y candidatas a la gobernación, hablen del tema de cómo se van a vincular con la Junta de Control Fiscal? ¿O entiende de que ellos están hablando conscientes de la realidad que supone gobernar en conjunto con la ley promesa? Bueno, a mí me parece que hay algunos candidatos que tienen una postura un poquito más clara sobre cómo es que van a lidiar con la ley promesa y hay otros que han dejado esto a la ambigüedad, ¿verdad? Está Pedro Pierluisi, que está a la derecha de todos ellos, diciendo que se va a sentar allí en la Junta con ellos y ya sabemos cuál es la visión de Pedro Pierluisi, que va a ser obviamente de colaboración. El que está más ambiguo en todo este proceso es Charlie Delgado Altieri, en el cual pues no sabemos, ¿verdad?, cuál va a ser la postura, aunque ha manifestado, por ejemplo, que va a examinar el contrato de Luma, lo cual es un buen comienzo sobre todo esto. Y examinar el contrato de Luma es ir de frente contra la Junta, porque este contrato es criatura también de la Junta. Y el Movimiento Victoria Ciudadana con Alexandra Lúgaro, pues muchos de sus candidatos, incluyéndolo a ellos, han manifestado que van a combatir la Junta, porque entienden que es la única manera. No van a poder gobernar, José Elías. La Junta tiene ya la infraestructura y está al día en todos sus procesos como para hacerle la vida de cuadritos a cualquier gobierno. Y en ese sentido, lo que hay que ir es a la raíz del problema. Hay que cuestionar la legitimidad de la Junta en los tribunales, en el Congreso y a nivel internacional y quitarle todo tipo de apoyo para que el trabajo que de intromisión en los asuntos locales y de política pública pues cese y que se concentren en la reestructuración de la deuda, ¿verdad? Y eso es lo único que podría generar algún tipo de acomodo entre la Junta y el gobierno, que el gobierno se comprometa con unas políticas, ¿verdad?, de sana administración, de cero tolerancia a la corrupción y de crecimiento y desarrollo económico, y que la Junta siga su proceso de reestructuración. Ese es el único acomodo que yo podría ver dentro de las circunstancias. Si no se puede dar ese acomodo porque la Junta no lo va a permitir, pues entonces hay que confrontarle y llevarse a la Junta de frente con todas las medidas posibles para que el país avance, José Elías, porque vamos camino al abismo de la segunda quiebra y para poder evitar eso hay que combatir la Junta de frente. Licenciado Manuel, y como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar. Seguiremos hablando más adelante. Cómo no, José Elías, que pase buenos días. Hasta luego. Igualmente usted. Bueno, vamos a la pausa. Y hoy mismo